En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu Divino, a visitar las almas de tus fieles, y concede que nuestros corazones se alimenten con dádivas celestes. Con 7 dones tú nos santificas, la voluntad divina nos señalas, prometido del Padre sempiterno, nos ofreces el don de la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar ahora en este cuarto día, la cuarta plática, y preparando este punto, ya mirando de alguna manera Pentecostés, ¿no? El tema de hoy es muy sencillo, es tal vez un poco más breve, pero le vamos a llamar así: derrumba mis murallas, ¿no? En una alusión a las murallas de Jericó, y vamos a ver por qué lo hacemos hoy así, ¿sí? Lo mismo que los otros días, vamos a dividir el punto en 3 para que nos ayude como a irlo conversando, para que al irlo también escuchando, como les he dicho estos días, más provecho saquemos de dejar lo que el Espíritu vaya de alguna manera suscitando al escucharlo, y después lo que podamos con eso orar con el Espíritu Santo. Mucho más que aprender intelectualmente, es ir dejando que lo que vayamos conversando vaya encendiendo nuestro corazón. El Espíritu Santo vaya trabajando. Primer punto de hoy es: conviértenos a Dios. El segundo, el bautismo en el Espíritu. Y tercero, ven, visita, llena. El primer punto, conviértenos a Dios, tiene que ver con lo que nosotros señalábamos ya estos días, el comienzo. ¿Recuerdan cuando decíamos que el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas desde el comienzo, ¿no? El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, ¿no? El Espíritu está empeñado en la obra de Dios desde el inicio, ¿no? Y decíamos, no solo en el orden sobrenatural, también en el orden natural. El Espíritu sostiene en la existencia, porque Él es Dios, ¿no? Pero hoy, con lo que queremos rezar, ya les voy a dar al final el texto. Lo primero es hablar de la conversión, palabra que nosotros usamos mucho, en la Cuaresma se predica mucho. Conversión, de la palabra griega metanoia, que es cambio de mentalidad, tiene como muchas facetas o muchos rayos, esa luz que contiene esa verdad, del cual nosotros vamos a sacar solo uno de esos rayos, una de esas luces de las que nos queremos servir. Primero, que es cuando se nos invita a la conversión, o aquí como decimos, conviértenos a Dios, le pedimos al Espíritu que sea Él el que nos convierta, el que nos vuelva, es porque antes hubo o una deformación, o un alejamiento, o un extravío, como quisiéramos decirlo, pero hay algo que no está en su lugar.
conviérteme, devuélveme, rescátame, búscame. Podríamos poner todas esas acciones como imperativos en la acción de Dios conmigo, ¿no? En el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado? Es alejamiento de Dios. La tradición conserva un término en latín que es aversio a Deo. Así como suena aversio, adeo con B corta, y ese aversio, adeo, es volverse de espaldas a Dios, ¿no? Es como quitarle, ¿sí?, mi rostro al soplo de Dios. Recuerdan que ayer lo decíamos, exponerme al soplo de Dios es dejarle a Jesús que Él siga infundiendo en mí su espíritu, ¿no? Ven, dulce huésped del alma, decíamos ayer, ¿no? ¿Qué es la conversión? Si el pecado es aversio a Deo, la conversión a Dios es conversio ad Deum. Así lo conserva la tradición. Conversio ad Deum. Volver el rostro a Dios. Entonces podemos usar esta imagen, ¿no? Podríamos decir nosotros, es conversión, es volver el rostro al soplo de Dios, ¿no? Porque nosotros podríamos considerar la conversión como una realidad moral. O sea, sal del pecado y vuelve a la gracia, ¿sí? Sal de la mentira y vuelve a la verdad, ¿no? Una conversión moral. Deja de robar, devuelve lo que robaste. Deja de mentir y vive en la verdad. ¿Sí? Una conversión moral. Deja de pecar y cumple los mandamientos. Pero cuando le pedimos a Dios, conviértenos a Dios, es una acción no solo puntual. Porque uno podría decir, yo puedo no estar en el pecado y pedirle al Espíritu, conviérteme a Dios. Porque yo puedo estar en una vida en la que no ofenda a Dios gravemente. No estoy en pecado mortal tal vez. ¿Y por qué he de pedirle al Espíritu, conviérteme a Dios? Acá decimos conviértenos, pero podemos decir conviérteme a Dios si yo tal vez no estoy en pecado mortal, no estoy extraviado. No le di la espalda a Dios. Entonces, ¿será que no necesito decirle al Espíritu, conviérteme a Dios? Y entonces ahí viene lo que les decía yo, lo de la imagen del Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas desde el comienzo. El Espíritu no es que aleteaba y se fue al nido, ¿no? Cuando aleteaba sobre las aguas, el Espíritu nunca cesó de estar sacando del caos a la criatura. O sea, de la nada a la existencia y de la existencia a la gracia, ¿no? Porque la existencia está ordenada a la plenitud de esa existencia, que es la participación en la vida de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos conviértenos a Dios o conviérteme a Dios, que se lo podemos pedir al Espíritu Santo, de alguna manera le estamos pidiendo al Espíritu que permanentemente me saque del anonimato en el que yo puedo estar viviendo, olvidándome de cuál es la plenitud de mi existencia. Conviérteme a Dios. No ceses en hacer tu obra, no dejes que mi corazón se entibie, que mi vida se torne mediocre, se torne rutinaria. Si nosotros miramos la vida a veces de nuestro cristianismo, no es tanto la conversión del mal al bien, sino del bien a la santidad, a que Dios sea todo en nosotros. Entonces, este es el primer punto de hoy. Conviérteme a Dios. Con sinceridad, yo podría en mi oración de hoy, esta noche o mañana, cuando busque mi lugar, diga, ven Espíritu Creador, ven dulce huésped del alma, suave tormenta, conviérteme a Dios. Sacúdeme. Ayer recuerda que decíamos, ¿no? Esto de quebrantar nuestra voluntad, dobla ante ti mi rebelde voluntad, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo no es solo el artífice de mi existencia, sino es el artífice de mi restauración. El pecado deshace la obra de Dios en mi pecado mortal, rompe mi vínculo con Él y la gracia de Dios lo restaura. Pero además el Espíritu está restaurando los miembros que se van atrofiando porque no los usamos. Nosotros dejamos atrofiar nuestros afectos, hasta nuestra inteligencia,
nuestras capacidades cuando no las ponemos en juego. ¿Cuántos carismas se pierden porque no se cultivan? Porque Dios da carismas, pero los carismas no necesariamente son para siempre, ¿no? Los talentos, yo tengo una capacidad, eso es una cosa, el carisma es otra cosa. El carisma es dado para el bien del... Ya vamos a hablar en su momento, pero el carisma es un don del Espíritu que tiene como finalidad el bien común del cuerpo místico. Pero Dios lo da, Dios lo quita, ¿no es cierto? Pero hay cosas que el Señor quita porque yo no las he aprovechado. En la oración, cuanto yo menos rezo, más me va a costar rezar. O sea, cuanto yo menos rezo, cuando yo menos me expongo al fuego, más me voy enfriando. Más fácilmente renacen lo que decíamos, ¿no? Todo ese universo oscuro que hay en mí, ¿no? Entonces, conviérteme a Dios. Y se lo tengo que estar diciendo siempre, porque Él es el artífice de mi restauración. Por el bautismo Dios me ha restaurado, ¿sí? Me ha incorporado a la vida de la gracia, ¿no? A la vida de la iglesia. Pero puede que mi estar en la vida de la iglesia sea como un miembro atrofiado. La gracia tiene como una doble dimensión. La gracia, por un lado, es el don mismo, que es el Espíritu. El Espíritu es gracia, Cristo es gracia, porque son el don de Dios. La gracia increada, ¿no? Después está la gracia, como nosotros muchas veces la conocemos o la definimos, como es la gracia de Estado, la gracia sacramental, la gracia como lo que nos hace grato a Dios. Yo estoy en pecado mortal, me confieso y estoy en gracia. Decimos, esa es una cualidad, un hábito de mi naturaleza. ¿Sí? Pero no es lo mismo que la gracia en sí misma. Por eso, la gracia creada y la gracia increada. La gracia increada es el Espíritu mismo, es Cristo mismo. La gracia creada es eso que nos hace grato a Dios. Nosotros muchas veces miramos esto, la gracia como lo que nos hace grato a los ojos de Dios porque yo no tengo pecado mortal. Pero eso no es la plenitud de la gracia. La plenitud de la gracia es la participación plena en el don de Dios. Lo que Pablo va a decir en Gálatas 2:20, vivo yo, mas ya no yo, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Entonces, cuando decimos conviérteme a Dios, estamos hablando de esto. Porque a veces nosotros que vivimos en la gracia de Dios podemos caer en este error de decir, pues, ¿de qué tengo que convertirme? No solo de darle el rostro a Dios, que ya es mucho, de darle la espalda a darle el rostro, sino también que restaure mis dimensiones atrofiadas. Tal vez necesito mucho cultivar el conocimiento de la verdad. No he estudiado mi fe, no he estudiado el catecismo, no leo la palabra de Dios con solicitud. No cultivo mi voluntad, no tengo vida ascética, no mortifico las inclinaciones o las pasiones, no cultivo mi dimensión apostólica. Busco todas las cosas que de alguna manera respondan a mis intereses y no estoy tan pendiente de los intereses de Dios y su gloria y la iglesia. Entonces necesito decirle, conviérteme a Dios. Personalmente, y porque yo les decía que cuando preparaba esto, miraba Pentecostés, pienso en la parroquia. Conviértenos a Dios. Que el Espíritu Santo nos haga celosos por el don. Dios nos da su Espíritu, no lo hagamos nosotros estéril. Más allá de que estemos en gracia, no, hemos de estar en gracia, hemos de ser gratos a Dios, pero esa es la cualidad creada. Pero hemos de participar del don de Dios. Conviérteme a Dios. Conviérteme a la plenitud del don. A que decíamos ayer, ¿recuerdan? El viento que hincha las velas. Conviérteme a Dios. Que me impulse el Espíritu, ¿no? Saca mi mejor melodía. No solamente no ser malo, porque la santidad no consiste en no pecar, sino en la plenitud del amor. Y la plenitud del amor es el Espíritu. Segundo punto, bautismo en el Espíritu. Esta palabra, que parece ser que han crecido mucho entre los carismáticos, y de hecho que ellos le han prestado gran servicio, también hay quienes abusando de eso le han hecho mucho daño, pero el bautismo en el Espíritu eso es bíblico, ¿sí?
Hay dos textos, en Juan 1:33 y en Hechos 1:5. Juan 1:33, ahí es donde Juan dice, Juan Bautista le dice a Jesús, que Jesús los bautizará en el Espíritu Santo. Y lo otro, Hechos 1:5, Jesús les dice, permanezcan en Jerusalén, serán bautizados en el Espíritu Santo, ¿no? Dos versículos, Juan 1:33 y Hechos 1:5. El bautismo en el Espíritu es en realidad la obra del Mesías. ¿Para qué vino Jesús? Para donar su Espíritu. Esa es la raíz del universo nuevo. ¿Recuerdan todo esto lo que decíamos ayer? Ustedes traten de ahora de refrescarlo. Es el ámbito que crea la intimidad con Dios. Pero es el principio de la restauración. Es el amor infundido en nuestra naturaleza. Son esos huesos que se recrean, ¿no? Entonces la obra mesiánica consiste en derramar el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu? ¿Por qué parece ser solo una propiedad de los carismáticos? ¿Por qué a veces le tememos a esa realidad? El bautismo en el Espíritu. Pero si todos fuimos bautizados en la pila bautismal, ¿por qué necesitamos el bautismo del Espíritu? Por lo que decíamos en el primer punto. Si yo ya he recibido el Espíritu en el bautismo, ¿por qué en el bautismo sacramental? ¿Por qué necesito el bautismo del Espíritu? ¿O por qué necesito pedirle al Espíritu que vuelva a actuar? Porque somos nosotros quienes hacemos estéril muchas veces o estropeamos la obra del Espíritu. El bautismo en el Espíritu es una gracia particular que Cristo quiere regalarle a la iglesia. Yo les voy a leer el testimonio de uno de los que en el año 1967, que es cuando comienza la renovación carismática, 1967, lo que pasó aquel día cuando nace de alguna manera la renovación carismática como un movimiento espiritual en la Iglesia Católica, ¿no? Y él describe lo que le aconteció ese día. Y quiero que ustedes presten atención porque uno dice, son cosas no extraordinarias. Son extraordinarias porque a veces nosotros las vivimos tibiamente, ¿no? O habiéndolas empobrecido, ¿por qué no las capitalizamos a nuestra vida espiritual? Pero escuchen el testimonio de uno de los que estuvo cuando en aquel encuentro de oración, grupo de oración, nace este movimiento espiritual que hoy cuenta como con, 400 millones en el mundo. Nuestra fe se ha hecho más viva, recordando aquel momento, ¿no es cierto? Nuestro creer se ha convertido en una especie de conocimiento. De repente lo sobrenatural se ha hecho más real que lo natural. En una palabra, Jesús es un ser vivo para nosotros. Intenta abrir el Nuevo Testamento y leerlo como si fuera literalmente cierto ahora, cada palabra, cada renglón. La oración y los sacramentos han llegado a ser realmente nuestro pan de cada día, dejando de ser unas genéricas prácticas piadosas. Un amor por las Escrituras que nunca me hubiera imaginado. Una transformación de nuestras relaciones con los demás. Una necesidad y una fuerza de dar testimonio más allá de toda expectativa. Todo esto ha llegado a formar parte de nuestras vidas. La experiencia inicial del bautismo del Espíritu no nos ha proporcionado una especial emoción externa, pero nuestra vida se ha llenado de serenidad, confianza, alegría y paz. Hemos cantado el Veni Creator Spiritus antes de cada reunión, tomando en serio lo que decíamos y no nos hemos visto defraudados. También hemos sido inundados de carismas y todo esto nos sitúa en una perfecta atmósfera ecuménica. ¿Qué dice de extraordinario? Simplemente el Espíritu Santo los incorporó en su universo, en el que todas las cosas brillaron de una manera nueva. Y eso es lo que tal vez hoy nosotros mucho estamos necesitando. Yo voy a describir, saco de acá algunas cosas que también, además, es lo que se sigue haciendo en el bautismo del Espíritu. A veces nos quedamos en las manifestaciones externas, si la gente tiene descanso en el Espíritu y todos los signos exteriores. En realidad los signos exteriores de llanto y todo eso es porque la irrupción del Espíritu
no es soportada por la pobre naturaleza, ¿sí? No es que sea necesario todas esas expresiones exteriores en los bautismos del Espíritu, donde se hace oración, se hace imposición de manos, donde se ora, ¿sí? Yo describo, ¿qué sucede en el bautismo del Espíritu? O ¿cómo es que ha de darse esto? Oración, humildad, arrepentimiento, conversión, catequesis, fraternidad, envío. Son las cosas que caracterizan la vida cristiana. Cuando se hace un grupo de oración o se dispone la pobre naturaleza a quedar expuesta a la acción del Espíritu, es donde hay oración, es donde hay arrepentimiento, porque hay humildad, hay conversión, hay volverse a Dios, de cara a Dios, hay catequesis, hay conocimiento de la verdad, hay fraternidad, hay una experiencia. De pronto el hermano adquiere una dimensión distinta, como lo dice ahí, y envío. O sea, predicamos sin miedo, sin temor. Entonces, esta descripción del hecho del bautismo en el Espíritu es una descripción, uno podría decir, muy pobre, porque ¿cómo describir la acción del Espíritu? ¿Quién de nosotros podría llegar a describir, dicho así en el orden natural, todo lo que el sol ha hecho desde que existe? Nosotros conocemos del sol la pequeña patria que tenemos. ¿Quién de nosotros puede describir todo lo que el sol ha hecho desde que el universo existió, después de, o sea, el planeta Tierra, digo, después de que él estuviera iluminándolo? Imposible. Muchísimo más el Espíritu Santo, infinitamente más. Pero además ver cuánto puede hacer en los que oran, son humildes, viven en verdad el arrepentimiento de sus pecados y se convierten, se forman en la verdad, la catequesis sacramental, bautismo, confirmación y Eucaristía, la renovación de la iniciación cristiana, viven la experiencia de la fraternidad y viven la misión. Entonces, si la obra del Mesías consiste en derramar el Espíritu, este don que nosotros, del cual participamos por los sacramentos, particularmente, en la estructura de la Iglesia, pero el Espíritu excede la estructura de la Iglesia, se sirve de ella, pero hay quienes no están en la estructura visible de la Iglesia. Y decíamos ya estos días que el Espíritu también está trabajando allí. Entonces, conviértenos a Dios. Y hablamos del bautismo en el Espíritu. Porque ahí viene lo tercero, que es donde yo quería llegar hoy, de ahí viene el título de hoy. Ven, visita, llena. Lo pongo entre signos de admiración, ¿saben? Ven, visita, llena. Se lo decimos al Espíritu, ¿no? ¿Sobre quién ha de venir el Espíritu? ¿Dónde viene el Espíritu? Y esto es una expresión de un padre de la Iglesia, ¿no? Donde es amado, donde es invitado, donde es esperado. Pero nosotros, si yo les preguntara a ustedes lo esperan, ustedes aman al Espíritu Santo, ustedes lo invitan, ustedes lo esperan, y muchos de ustedes me dirán, sí, Padre, y lo creo. Nuestras comunidades, nuestras diócesis, pero sin embargo hay una condición que a veces no se da, es lo que vamos a ver ahora. En los Hechos de los Apóstoles, les voy a dar solo 2 versículos, pero para que ustedes los busquen después si quieren. En Hechos de los Apóstoles 4:24 y 5:12, 4:24 y 5:12, describe, hay otros textos, pero puse esos 2 nomás, describe una característica con 2 cualidades de la unión de los cristianos orantes. Oraban unánimes y constantemente. Unánimes y constantes o perseverantes, ¿sí? Unánimes con un solo espíritu, una sola alma, unánimes y constante. Entonces, si el Espíritu viene donde es amado, invitado, esperado, ¿por qué a veces nuestras comunidades no manifiestan los frutos del Espíritu que está en Gálatas 5, que ya lo vamos a ver en su momento? Los frutos que ya vemos nosotros en Pentecostés,
de los que vemos en la historia de la iglesia, ¿no? Primero, por esto que yo les digo ahora, no siempre hay oración unánime y constante. De las comunidades, ya no estoy hablando solo de las personas individuales. Mi invitación a consagrar la parroquia al Espíritu Santo tiene que ver con esto. Vamos después a vivir de una manera especial la novena de Pentecostés. Vamos a preparar, en verdad, una novena de Pentecostés. Que en la vigilia de Pentecostés, cuando hagamos la consagración, realmente pidamos unánimes y constantes el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la otra condición que no se da muchas veces? Primero con este principio, lo que el Espíritu toca, el Espíritu cambia, decía San Cirilo, también un padre de la Iglesia, ¿no? Entonces la pregunta sería, aquí viene la objeción o el problema, ¿se lo pediremos en serio? Que venga, que visite y que llene. ¿Y cuál es la objeción que ponemos? Muchas veces a Dios le manifestamos con nuestros labios disponibilidad, pero con el corazón susurramos, Señor, pero esto no me lo toques. Esto todavía no. Señor, no seas tan exagerado. No me pidas tanto, no vaya a ser que tenga que dejar eso, tomar aquello. Con los labios le decimos, ven, visita y llena. Pero después me parece exagerado que Dios me pida que yo acepte una humillación, abandonar mis proyectos, cambiar mis planes. Los apóstoles, el día de Pentecostés, solo les cupo un calificativo tipo, están borrachos, mamados diríamos nosotros, ¿no es cierto? Están borrachos, estos se tomaron todo el vino y ahora salen a hablar. Y no tuvieron vergüenza de que se los confesara borrachos, locos, estos están delirando. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a que dejarle al Espíritu obrar y a que se nos tilde de eso. Estos tipos son locos. A los santos les ha pasado eso, muchos. Hay quienes han vivido en verdad los dones del Espíritu y se los considera, sos un exagerado. Acomódate a los tiempos. ¿Cómo no vas a disfrutar de eso? ¿Cuántas veces a una persona que quiere salir de su vida de pecado, de concubinato, de doble vida, de fiestas mundanas, de modas indecentes, de conversaciones inapropiadas, de malas amistades, de trabajos deshonestos, se les considera, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a perder eso? El que lo mira con ojos del mundo, y puede ser que no esté en pecado mortal el que esté diciendo eso, pero no está convertido a Dios, ¿no? Porque los que ponemos objeciones no son los que no creen en el Espíritu, porque ellos ya han hecho opción. El obstáculo lo ponemos nosotros, quienes decimos creer. Y le decimos al Espíritu, ven, visita y llena. Pero hoy, cuando ustedes hagan la oración, con sinceridad, no le decimos al Espíritu en el corazón, ven, visita y llena, pero no seas tan duro. No te la tomes tan en serio. No me pidas todo lo que quieres. Pídeme lo que yo estoy dispuesto a darte. A veces nos pasa eso. Y entonces ponemos condición al amor, al perdón, a la reconciliación, a la misión. Y recuerden, los apóstoles fueron tomados por borrachos. Y de Jesús queda ya, este tipo es un comilón, es un bailarín. ¿Por qué? Porque comía con pecadores y publicanos. Lo acusaban a Jesús. ¿Por qué? Porque se acercó a los pecadores. El Espíritu lo impulsaba a buscar a la oveja perdida y los hombres del mundo confundimos también eso y nos burlamos de eso. Por eso mi oración de hoy para la oración de ustedes, busquen, primero recuerden los tres, busca el lugar para la oración, el espacio, lugar y tiempo. Segundo, anota lo que no quieres olvidar de lo que hemos hablado hoy. Y tercero, para tu oración, toma estos dos textos que te voy a dar ahora. Josué 6, del 1 al 11. Josué 6, del 1 al 11. Y Mateo 9, 14 al 17. ¿Qué textos son estos? ¿Por qué se los doy hoy? Porque
Josué 6, del 1 al 11, es cuando el pueblo de Israel rodea Jericó y durante 7 días lo rodea en oración. Y el último día Dios dice, hagan sonar las trompetas y caerán las murallas. Y tal vez nosotros necesitamos personalmente, como comunidad, como diócesis, como país, como mundo, no sé, hacer un gran Jericó en nuestra alma. Hacer sonar las trompetas de la verdad en nuestro corazón y quitar las tinieblas del error y la mentira. Ustedes lo leerán, récenlo. Y al final van a ver cómo Dios dice, pongan todo al exterminio. Dicen, maten a todos. Es muy dura la expresión. Pero ahí ustedes saben el sentido de esto, el sentido espiritual de este relato. ¿Sí? Somete al exterminio todo lo que es mundano en tu vida. Todo. No le preguntes al del mundo si le acomoda que vos renuncies a él. Los cristianos muchas veces queremos jugar a 2 puntas. Ven, visita y llena, pero una parte, la otra déjame vivir aquí. Y entonces nuestra vida tiene como 2 caminos. Mientras estoy en la iglesia, en la misa, soy muy piadoso, muy bueno. Pero después, en mis reuniones, en mi casa, o en donde asisto a fiestas, a espectáculos, a modas, a modos, y entonces. Y me avergüenza, y todo lo que sucede cuando yo no estoy convertido a Dios, cuando el bautismo del Espíritu no se ha dado en mí, cuando yo le pongo objeciones al Espíritu. Y el otro es Mateo 9, 14 al 17. Pueden usar los 2 o uno solo. ¿Qué dice Mateo 9, del 14 al 17? Es el relato de cuando Jesús dice, odres nuevos para el vino nuevo. Si quieres poner el vino del Espíritu en odres viejos, no lo vas a soportar. O sea, tienes que dejar que el Señor rompa tus odres. Porque podríamos poner como título de esta plática, derrumba mis murallas o quiebra mis odres. Como quiera. Como suene más lindo para la estampita, lo hacemos. ¿No es cierto? Para la frase del estado de WhatsApp. Puede ser, ¿no es cierto? Quiebra mis odres. Derrumba mis murallas, lo que les cabe más lindo. ¿Sí? Nosotros no conocemos murallas, más que la muralla china, ¿no es cierto? Pero bueno, o el muro de Jerusalén, pero es muy pequeñito el muro de los lamentos. Pero por ahí, odres o vasijas conocemos más. Nosotros guardamos detrás de las murallas muchas cosas que no estamos dispuestos a quitar. O guardamos en odres viejos, queremos vivir con odres viejos, un vino nuevo que no. A los discípulos se los consideró borrachos. Dios quebrantó sus odres y les dio vino nuevo y les puso un odre nuevo. Quebrantó sus corazones y les dio un corazón de carne. La profecía de Ezequiel, ¿recuerdan cuando rezábamos Ezequiel 37? Recen con esto, ¿sí? Y que esto les ayude a dar otro pasito. Oren con el Espíritu Santo. Conviérteme a Dios. Bautízame. Ven, visita y llena. Pero en serio, ¿sí? Y si no nos animamos, rezaremos mucho para eso. Para eso vamos a encaminarnos a Pentecostés. Y terminamos con una oración. Lo hacemos así también bajo la mirada de la Virgen y de todos aquellos que fueron y se dejaron realmente convertir a Dios por el Espíritu. Sin el Espíritu Santo Dios está lejos. Cristo queda en el pasado, el Evangelio es letra muerta. La Iglesia una simple organización, la autoridad una dominación, la misión una propaganda, el culto una simple evocación, la vida cristiana una moral de esclavos. En cambio, con el Espíritu Santo, el cosmos se levanta y gime en el parto del reino. El hombre lucha contra la carne, Cristo está presente. El Evangelio es fuerza de vida, la Iglesia signo de comunión trinitaria, la autoridad es servicio liberador, la misión un Pentecostés, la liturgia memorial y anticipación, la vida humana es divinizada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.